El caos en la escuela aumentaba cada minuto. Las pequeñas Kansen, completamente consumidas por su furia acumulada, disparaban sus cañones sin control, derribando paredes enteras y haciendo colapsar los salones entre humo y escombros. Las ventanas explotaban en pedazos mientras los gritos de alumnos y maestros resonaban por todo el recinto. Algunas niñas incluso utilizaban sus equipamientos navales para atravesar los muros como si fueran papel. Mientras tanto, en la prisión de la isla, las reclusas observaban la transmisión del noticiero desde una vieja pantalla instalada en la pared. Las imágenes de la destrucción hicieron que Tripitch se levantara bruscamente de su asiento. «Escúchenme. Sáquenme de aquí, por favor», gritaba desesperada, sujetando los barrotes. «Yo sé quiénes son las responsables de esto. Todos corren peligro allá afuera». Kronstadt soltó un suspiro molesto antes de acercarse a la celda. «Tú cállate, Tripitch», respondió secamente. «No vas a salir hasta que tu hermana o Friedrich me den una orden directa, ¿entendiste? Pero les digo la verdad. Las Sirens siguen vivas. Tester está infiltrada en la isla». «Sí, claro», bufó Kronstadt. «Y seguramente mañana me dirás que Purifier vende tacos en el mercado». Varias guardias soltaron pequeñas risas cansadas. Tripitz apretó los dientes con impotencia al ver que nadie le creía. Kronstadt entonces se giró hacia el resto del personal de seguridad y habló con voz firme y autoritaria. «Atención todas. Como ya saben, esos mocosos están destruyendo la escuela. No sabemos cómo empezó ni por qué llegaron a este nivel de violencia, pero lo que sí sé es que iremos a ese lugar y vamos a detenerlos antes de que comiencen a destruir más partes de la isla». Las oficiales asintieron inmediatamente. «Kirov, Murmansk, preparen equipos antidisturbios. No quiero bajas innecesarias, son niñas, pero si intentan atacarlas con armamento naval, tendrán autorización para inmovilizarlas por la fuerza». Antes de que el equipo pudiera movilizarse fuera de la prisión, una voz alarmada resonó por el pasillo. «Camarada Kronstadt». Tripitz escapó de su celda. Gritó Volga. «¿Qué?». Kronstadt volteó bruscamente. «Cierren todas las salidas. Atrápenla ahora mismo». Las alarmas comenzaron a sonar por toda la prisión mientras varias guardias corrían tras la alemana. Tripitz avanzaba desesperadamente por los corredores. «Tengo que detenerlas. Si Observer sigue libre, esto solo empeorará», pensaba mientras corría hacia la salida principal. Pero justo cuando estaba a pocos metros de escapar, un golpe brutal impactó directamente en su rostro. Tripitz salió disparada contra el suelo, deslizándose varios metros hasta quedar completamente aturdida. Frente a ella apareció una figura alta y dominante. La líder del Parlamento del Norte observaba a la alemana caída con una expresión fría y decepcionada. «Vaya, vaya», dijo con calma intimidante. «Jamás imaginé que la hermana de Bismarck fuera tan rebelde». Tripitz intentó levantarse tambaleándose. «Escúchame, las Sirens». Pero antes de terminar, Soyuz la sujetó del cabello y la obligó a permanecer en el suelo. «Kirov», ordenó sin siquiera mirarla. «Llévenla a una celda de máxima seguridad». «Sí, camarada Soyuz», respondió Kirov inmediatamente. Varias guardias rodearon a Tripitz mientras ella forcejeaba desesperada. «No entienden. Las Sirens están manipulando todo. La escuela fue destruida por su culpa. Después hablaré con Bismarck sobre lo ocurrido», continuó Soyuz ignorando los gritos. «Pero más importante aún, es hora de inmovilizar a unos mocosos», dijo con voz helada. Las miembros del Parlamento del Norte prepararon sus armas antidisturbios mientras los vehículos comenzaban a salir rumbo a la escuela destruida. Mientras que el humo cubría gran parte de la escuela, mientras las sirenas de emergencia resonaban por toda la isla, las pequeñas Kansen corriendo por los pasillos con sus equipamientos activos, mientras seguían disparando contra todo lo que encontraban. En medio de aquel desastre, acababa de llegar junto con Gangut y Chapayev. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», dije completamente impactado al ver cómo varias enfermeras sacaban a mi casa inconsciente en una camilla. Nagato se encontraba intentando coordinar a las maestras restantes mientras varias niñas seguían causando destrozos. Al acercarme vi a Bismarck observando el caos con frustración. «Bismarck. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué están destruyendo la escuela? ¿Y qué diablos le pasó a mi casa?», pregunté alterado. Bismarck negó lentamente con la cabeza. «No tengo la menor idea de lo que haya pasado, Otonasi», respondió con evidente molestia. «Mi casa apareció inconsciente dentro del despacho.
Cuando llegamos, los estudiantes ya estaban fuera de control, pero no te preocupes, los del Parlamento del Norte ya tienen un plan de contención para esto. Mira atrás de ti. A lo lejos podían verse vehículos del Parlamento del Norte acercándose rápidamente. Al escuchar eso miré desesperadamente alrededor. Había niñas llorando. Otras seguían disparando. Varias maestras estaban amarradas con cinta. Y mis hijas, no aparecían por ningún lado. Tengo que encontrarlas, murmuré mientras comenzaba a avanzar hacia el interior destruido de la escuela. No sé qué diablos estarán pensando en todo esto, pero apenas di unos pasos, Chapayev me sujetó del brazo. Otonasi no. Es demasiado peligroso. Gritó. Jefe, espere. Añadió Gangut corriendo detrás mío. Si se petatea, entonces ¿quién nos va a seguir pagando la semana? Este no es momento para eso, Gangut. Gritó Chapayev. Claro que sí. Las prioridades económicas son importantes. Sin embargo, antes de que pudieran detenerme, una explosión derrumbó parte del segundo piso frente a nosotros. Pedazos de concreto cayeron violentamente mientras varias niñas saltaban desde las ventanas usando sus riggings. Y entre el humo, una pequeña figura salió caminando lentamente con un enorme cañón aún caliente. Era la pequeña Akagi. Sus ojos tenían enormes ojeras del cansancio. Ya no quiero tareas, murmuró con una sonrisa perturbadora. Voy a destruir esta prisión para siempre. Detrás de ella comenzaron a aparecer más niñas armadas. La pequeña Prince Yamagi. Incluso Unicorn caminaba lentamente abrazando su peluche mientras repetía sin parar. Tareas. Debo eliminar todas las tareas. Gangut tragó saliva viendo la escena. Jefe, creo que sus hijas ya evolucionaron a jefes finales. ¿Qué jefes finales ni qué nada? Grité molesto. Sin previo aviso me desabroché el cinturón, y comencé a darles cinturazos a la pequeña Prince, Akagi y Amagi mientras las demás niñas alrededor se quedaban completamente congeladas del miedo. Incluso varias pequeñas Kansen que estaban destruyendo la escuela bajaron lentamente sus armas al ver la escena. ¿Qué creen que estaban haciendo? Grité furioso. Destruir una escuela. Lanzar maestros por las ventanas. ¿Qué demonios les pasa? La pequeña Akagi intentó cubrirse llorando, pero nos daban muchas tareas. Eso no justifica destruir media isla. La pequeña Prince lloraba sobándose. Las maestras ya no nos dejaban vivir. Pues para eso existen las quejas, no los cañones. Amagi intentó hablar más calmada. Padre, los estudiantes estaban cansados, ya nadie soportaba. Y tú se supone eras la responsable y madura de las tres. Las niñas terminaron llorando desconsoladamente mientras las sujetaba de las orejas. Amagi, Akagi y Prince. Vengan para acá. Ustedes están en serios problemas, jovencitas. Las arrastré conmigo alejándolas del caos. Gangut y Chapayev observaban la escena totalmente impactadas. Otonasi, ¿qué hay de la escuela destruida? Preguntó Chapayev. Seguí caminando sin detenerme. Que los de tu facción se encarguen del resto y detengan a los demás niños, respondí molesto. Yo solo vine por mis hijas. Miré de reojo a las niñas aún llorando. Ya veremos mañana qué dicen en el noticiero. Minutos más tarde, llegamos finalmente a la casa. Atago, Prince Eugen, Graf Zeppelin y Akagi estaban esperando afuera preocupadas. Pero apenas me vieron entrar arrastrando a las niñas llorando, todas se quedaron congeladas. Otonasi. ¿Estás bien? Preguntó Atago rápidamente. ¿Qué demonios haces afuera de casa? Se supone que estabas herido. No estoy de humor y ya les dije que no estoy herido, respondí secamente mientras soltaba a las niñas. La pequeña Akagi corrió detrás de su madre llorando. Mamá. Prince Eugen observó confundida. ¿Qué ocurrió allá afuera? Me senté pesadamente en el sillón mientras aún sostenía el cinturón en la mano. Más que nada quiero hablar con estas niñas del por qué se les ocurrió destruir la escuela. El ambiente se volvió completamente tenso. Las niñas bajaron la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera Akagi parecía saber cómo defenderlas. A ver, niñas, explíquenme bien, dije intentando contener mi enojo. ¿Qué les dio por destruir la escuela? La pequeña Akagi, todavía con lágrimas en los ojos, levantó la mirada molesta. ¿Y por qué nos regañas y pegas así? Tú mismo una vez le dijiste a la Unión Águila que hicieran una revuelta si había injusticias. Eso hizo que el ambiente se congelara. Atago, Akagi y Prince Eugen voltearon a verme lentamente. Yo solo levanté la mano y di un fuerte golpe sobre la mesa. Las niñas brincaron del susto. Eso no es justificación. Respondí furioso. Las pequeñas bajaron la cabeza inmediatamente. Sí, yo dije eso hace mucho tiempo. Lo sé perfectamente.
Pero eran otros tiempos, otra situación y otro contexto. Aquí es diferente. Mi voz seguía elevándose mientras señalaba hacia afuera. Ustedes no hicieron una protesta. Destruyeron una escuela completa. Había maestros heridas, salones incendiados y media isla entrando en pánico. La pequeña Prince apretó los puños. Destruimos un manicomio, eso fue lo que hicimos. Y todavía tienes la osadía de responderme, jovencita, respondí. Otonasi, por favor, tranquilo, si Ter sigues enojándote así te dará un ataque otra vez, decía Atago. La pequeña Akagi comenzó a hablar entre lágrimas. Es la verdad, papá, nos quitaron el recreo. Nos dejaban tareas hasta para dormir. Ya no podíamos descansar nunca. Entrábamos temprano, salíamos tarde y todavía querían llevarnos sábados y domingos. Ni siquiera nos escuchaban. Los maestros solo estaban felices porque les daban más dinero. Eso era lo único que les importaba. Otonasi, créeles, ellas dicen la verdad, yo misma veía como los maestros abusaban cada vez más y más. ¿Recuerdas el por qué hicimos el evento de magia con Cheshire? Era para que las niñas pudieran relajarse un rato, decía Prince. Bueno, niñas, vayan a sus habitaciones, déjenos con su papá a solas, añadió Atago. Cuando las niñas se fueron a sus habitaciones, nos quedamos solos en el comedor. Otonasi, sé que lo que hicieron las niñas estuvo mal, pero, tú sabes bien de cómo era esa escuela, además cómo es eso de que anteriormente les habías dicho a la Unión Águila de la Revuelta, decía Atago. Eso lo dije mucho antes de conocerte a ti y a ustedes igual, olvidaron de dónde venía, el mundo de donde venía era un completo caos, no tiene comparación al mundo donde están viviendo esas niñas actualmente, respondí. Eso no justifica lo que le hayas enseñado anteriormente a la Unión Águila, ahora que sigue ya que la escuela está destruida, ¿qué hay de los niños de la escuela, donde van a estudiar? Decía Prince. Eso no solo me preocupa, mañana van a venir los miembros de las oficinas fiscales aquí mismo en la casa, para hablar de las reparaciones de la escuela, y como soy socio de Shirauni, dudo mucho que ella quiera donar otra vez los materiales de construcción para la escuela, respondí. Y si tratan de hablar con ella, quizás sepa si es para una buena causa. En eso Akagi interrumpe a Prince diciendo, no lo va a ser, tratándose de Akashi y Shirauni, no son para soltar el dinero ni aunque la isla pase hambre no son para donar cosas de sus negocios, es por eso que se nos hizo raro en saber que ella prestara dinero a la tonta del imperio Sadeuna y a Bremerton, y por cierto hablando de eso Otonasi, cuando te tienen que pagar ellas espero que no sea mucho para el pago, decía Akagi. Cuando me tienen que pagar, pues según ellas les di el supuesto préstamo imaginario que les di pues es en 2 días exactamente, y hablando de eso aún me sigo preguntando de dónde dicen que fui yo que se los preste, cuando en un principio estuve con Ganguti Chapayev todo el tiempo, sin mencionar que supuestamente fui golpeado por Tripis la vez pasada, cosa de la cual yo tampoco recuerdo, respondí. Lo de Tripis sí pasó, yo lo vi con mis propios ojos, ¿en serio no lo recuerdas? Decía Akagi. Te lo digo de verdad, no recuerdo que haya pasado eso, reproche. Bueno, dejemos eso para otra ocasión, posiblemente se deba al medicamento que te dio Hermione y no te ayude a recordar bien, por ahora tenemos que decirles a Ganguti Chapayev que mañana vayan a con esas dos a cobrarles el primer pago, decía Graf. Bueno, cambiemos de tema, Otonasi, ¿podrías ayudarnos a hacer la cena por favor? Quizás con esto logremos tranquilizar más el ambiente, mañana ya será otro día, decía Atago. Horas más tarde, en la comisaría los miembros del Parlamento del Norte brindaban por su excelente trabajo, de haber sometido a los problemáticos y los responsables de la destrucción de la escuela. Pero no todo eran risas y fiestas, en una de las oficinas Bismarck estaba con Soyuz teniendo la discusión de que su hermana Tripitz había escapado de la celda de contención. Lamento lo ocurrido por mi hermana, la verdad es la primera vez que la veo así de frenética, decía Bismarck decaída. Me sorprende que ella haya hecho semejante barbaridad, Bismarck, mencionando que aquí tenemos a Ron encerrada en la misma instalación, incluso ella se ha comportado de la mejor manera, me sorprende que vaya a decir pero, si ella mantiene su actitud de calmada es muy probable que salga en 1 o 2 semanas junto con las demás que están en su celda, recalcó Soyuz. Y mi hermana como esta, puedo verla en este momento y hablar de lo ocurrido, decía Bismarck. A ella la alojamos en una celda de aislamiento total al fondo del pasillo, sabes que las visitas no están a disposición pero, como somos personas de poder entre facciones, te lo dejaré pasar, solo procura no alterarla últimamente ha estado balbuceando mucho acerca de las Sirens, decía Soyuz.
Luego de esto Bismarck se acercó a la celda de su hermana Tripitz. Al voltear su hermana se sorprendió al verla. Hermana, viniste a verme, qué sorpresa en tenerte aquí. Escucha, sé lo que Soyuz quizás te dijo cosas, pero créeme, las Sirens. Hermana, por favor, basta ya, fue suficiente. Lo que hiciste en tratar de escapar de prisión ya fue excesivo. Menciona lo que le hiciste a Otonashi también. Yo sé lo que vi la vez pasada, yo no golpeé a Otonashi, era Tester disfrazada. Por favor, tienes que creerme, si tan solo que... Hermana, por favor. Otra vez con tu delirio de las sirenas. Escucha, ellas ya fueron derrotadas en la batalla del Mar Espejo. Ya lo has olvidado. Hermana, por favor, tienes que creerme. Las sirenas están aquí. Todos en esta isla corren un gran peligro. Por favor, ya es suficiente. Creo que hablar contigo no va a solucionar nada. Escucha, por lo que hiciste es muy probable que te dejen encerrada aquí por algunos meses. Lamento tener que decir esto, pero te tengo que dejarte aquí mientras... Por favor, tienen que creerme. No me dejen sola, por favor. Solo necesito a alguien que me crea, por favor. Mientras tanto en el hospital o más bien en la habitación de mi casa ella estaba recuperando el conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó? La escuela como está la escuela los niños decía mi casa desesperada. Mi casa por favor tranquilícese, decía Nagato mientras daba un suspiro. Escuchen no sé qué fue lo que pasó realmente pero la escuela fue completamente destruida en su totalidad, no sé cómo esto se le pudo salir de las manos y tú Kawakase estoy muy decepcionada de ti, se suponía que eras la guardiana de la escuela, dime qué estabas haciendo afuera. Señorita Nagato, como ya lo había dicho en las entrevistas preliminares yo estaba en su palacio buscando decía Kawakase. Pero Nagato la interrumpe abruptamente, no quiero oír nada de esto, no importa lo que haya pasado o lo que estuviste haciendo no debiste salir de la escuela, ay por todos los cubos de sabiduría denme paciencia por favor, decía Nagato tirándose en la cama. ¿Y qué hay ahora? ¿Qué se supone que vamos a hacer ya que el monumento de la paz ya se destruyó por completo? Decía Kawakase. Lo que importa es saber qué nos dicen los noticieros de las investigaciones que se hicieron durante los operativos con los del Parlamento del Norte, maestros y algunos estudiantes, pero lo que sí es que vamos a tener que volver a construir la escuela otra vez, pero mientras eso ocurre vamos a tener que hacer una reunión con todas las líderes, en saber qué vamos a hacer mientras se reconstruye, decía Nagato agotada. Lamento haberla decepcionado Nagato, creo que a mi edad ya no estoy para dirigir una institución, solo seguía los consejos de Souryu, decía Mikasa decaída. No Mikasa no es culpa suya, mañana será un nuevo día y ya veremos qué nos espera el destino, pero estoy agotada por esta mala noticia así que me voy a dar un baño en las aguas termales de Taiyou regreso después, decía Nagato. Luego de un par de horas más tarde, Nagato llega a las famosas aguas termales de Taiyou. Vaya sí que las líderes se pusieron de acuerdo en venir a visitar el negocio, bueno con la excepción de la reina Elizabeth y Soyuz, decía Taiyou. ¿Líderes a qué te refieres? Taiyou decía Nagato confundida. Vea por usted misma señorita Nagato, decía Taiyou señalando a las demás líderes de la facción descansando en la alberca de vapor. Y yo que creí que tendría la piscina y el sauna para mí sola, para la otra déjame la piscina para mí sola ¿escuchaste Taiyou? Decía Nagato. Si Nagato no se preocupe por eso, aunque eso le costara un precio especial respondió Taiyou. Ya ni porque soy la líder me das opción de dármelo gratis, reprochó Nagato. Negocios son negocios Nagato, perdone pero si gusta esta ocasión invito las bebidas, decía Taiyou. Sí creo que eso me compensa, decía Nagato retirándose. Vaya otra más que se mete a la lista, creo que no fuimos las únicas que decidimos a venir aquí a ver el desastre que tu anciana sucesora se encargara de la escuela, decía Jackson. Lo dice la tipa que mandó a su mejor guerrera a golpear a la reina Elizabeth, reprochó Nagato. No me arrepiento de nada, ya le tenía ganas de hacerle algo a esa enana, y lo gracioso de todo es que trataba de hacerse la inocente de todas las cagadas que ha tomado en la isla, ay la tipa se metió en mi terreno sin pagarme la cuota que ella misma puso, así que solo aplique las leyes que ella misma puso así que no hice nada malo. Podemos dejar de hablar de cosas negativas, se supone que todas venimos aquí a relajarnos, como sea como van las investigaciones de la destrucción de la escuela Yorktown, decía Bismarck. Yorktown solo suspiró y dijo, los detalles los daré mañana en el noticiero, no puedo revelar nada aquí por el momento, lo que sí es que no sé. Señorita Nagato no puede aludir a Shirauni a querer regalarnos otra vez el material de construcción, porque siendo sincera, déjame adivinar, se negó ¿verdad? Respondió Nagato con rapidez con un tono de obviedad. Yorktown se quedó sorprendida ante la respuesta de Nagato. Pero la pequeña siguió continuando su conversación, mira la verdad Shirauni no va a querer regalar su producto, ella puede hacer que toda la isla se inunde y no se va a querer mortificar siempre y cuando no se trate de su bolsillo, lo único que nos queda hacer es la colaboración de dinero de todos para comprar el material y que los manjus se pongan reconstruirla, como se debe de ser.
y hablando de eso muchos no van a querer o va a ser difícil que suelten el dinero para que construya algo que muchas no les va a beneficiar ya que después de todo la escuela por lo general son para los pequeños, aunque podríamos decirle a Otonasi que él nos pueda dar un mejor precio en la construcción, ya que tengo entendido que no sé, supone que es socio de Shirauni también, decía Jackson. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? Decía Bismarck en duda. Bueno, ¿qué les parece si la rompe hogares de Yorktown pueda decirle a su amor no correspondido a que le dé dinero? Decía Jackson. No voy a hacer eso, ¿y cómo es eso de amor no? Replicó Yorktown. Si como no, no soy capaz de pedirle a Otonasi que me dé mejor precio, quizás uno más barato, pero si eres capaz de acostarte con él, tratando de suplantar esos sentimientos no correspondidos de estar con alguien, dime la soledad te está afectando, ¿verdad? Replicó Jackson. Al menos tuve las agallas de acostarme con él, mientras ustedes esperan a que sus demás miembros intenten crecer, yo tomé mi propia iniciativa, sin tener que recurrir a su tonta apuesta, además que tiene de malo que lo haya hecho o no me digas, que tú también tratabas de hacer algo similar, ¿verdad? Y sacas tu rabia conmigo, sabiendo que yo te lo gane, oh pobrecita la niñita chinita no pudo tener un momento a solas con el hombre, decía Yorktown en tono de burla. Jajajaja te callaron la boca, decía Vittorio entrando en la pelea. Sí como sea, y bueno ¿y qué tal si le decimos a las del Imperio Salerna que nos donen del jugoso préstamos que les dio Otonasi? Decía en burla Jackson. Espera un momento, ¿cómo sabes de ese préstamo vieja chismosa? Replicó Vittorio. Por favor, eso lo supe por una discusión que escuché de las esposas de Otonasi en el parque hace días, no sé qué cantidad le prestó exactamente, pero al ver la cara de enojo de Atago, puedo intuir que fue mucho dinero, y conociendo a esa chica como se llamaba, así Sara es bien conocida por malgastar el dinero a lo estúpido, y no es de esperarse, sabes bien que la mayor parte del mercado está bajo mi dominio, así que prácticamente sé también que ha estado gastando ese dinero, y muchas gracias también por hacer que mis súbditos prosperen en sus negocios, pero así que dime, ¿acaso ya le pago a Otonasi algo del préstamo? Intuyo que no, que lástima sabiendo que necesitamos ese dinero para todas para la reconstrucción de la escuela, decía Jackson. Ya basta, Jackson, interrumpió Nagato, sea como sea lo que tenemos que hacer es solo recaudar dinero de todos, quieran o no van a tener que dar algo de sus ingresos mensualmente hasta que se termine de construir la escuela, por ahora solo quedémonos aquí a relajarnos un rato, ¿quieren? Suspiró Nagato y añadió, este maldito estrés me está matando. Tras esto hubo unos pocos segundos de tranquilidad, hasta que Nagato abrió la boca y dijo, Por cierto, ya que estamos hablando de esas cosas, debo recordarles que yo todavía llevo la delantera, así que ustedes todavía me la siguen pelando. Tras esto empezó la discusión en el sauna, mientras que Tayou solo escuchaba la pelea comiendo unas palomitas mientras disfrutaba del chisme. Al día siguiente en la mañana la familia estaba reunida desayunando. Aún siguen enojados con nosotras por haber destruido la escuela, decía la pequeña Prince. Lo ocurrido está, por el momento veremos qué les van a decir respecto a sus horarios escolares, pero mientras coman su desayuno, decía Belfast. Bien, ya son las 8 de la mañana, es hora de ver qué dicen los de noticiero de la isla, decía mientras encendía la televisión, mientras se proyectaba a Yorktown como dando los micrófonos para dar las noticias. Como todos saben, lo que pasó ayer fue que la Escuela de la Paz fue destruida, pero gracias al equipo antidisturbios del Parlamento del Norte pudimos evitar que el problema se hiciera mucho más grande. ¿Tiene alguna información adicional del por qué el comportamiento de esta conducta tan violenta en los menores, señorita Yorktown? Evidentemente claro que tenemos una respuesta, las investigaciones respaldada por los miembros de la Unión Águila hemos dado el verdadero origen del por qué sucedió esta mala noticia. Uno de los principales factores fue por se rumorea rotundamente, esto se debe a la alta influencia hacia los videojuegos violentos que desencadenó en los más pequeños en encargar esta mala acción. Tras escuchar esto las niñas escupieron su desayuno. ¿Qué clase de estupidez es esa? Claro que no, eso es falso, no tiene nada que ver, decía Prince molesta. ¿Usted cree que se deba al alto contenido violento de los jóvenes desencadenó este conflicto? Claro que la tenemos, hemos entrevistado a algunos de los maestros y también a los especialistas en el tema de conducta. En su continuación vean las entrevistas ustedes mismos. Usted puede decir qué fue lo que pasó aquí, qué le sucedió a la directora Mikasa señorita Souryu. La señorita Mikasa le pasó un accidente, fue golpeada por sorpresa por uno de los estudiantes con su mochila, en su interior vimos que tenía algunos videojuegos de alto contenido de dudosa procedencia como el Buscaminas, el Granjero Minero y el tan famoso juego de carreras de Atrápame si puedes, efectivamente los niños estaban consumiendo contenido de altísima violencia. ¿Usted cree que esto se deba a que los jóvenes deben ser vigilados en todo lo que consumen?
Efectivamente, señoritas, yo solo soy una maestra de matemáticas, eso sin mencionar que a los niños les dábamos tareas para que se distrajeran un rato, pero su rebeldía, les decía que no querían tareas los fines de semana y no sé qué tanto, para mí era símbolo de desorden. Así es, señorita. Los jóvenes de hoy en día se han descarriado de las manos del Señor. Ahora solo consumen esas cosas de videos y pecaminosas. Dios mío, sálvalos. ¿Qué tiene esa puta con la escuela? Akaji, tranquilízate. El único símbolo de desorden era que nos tenían como esclavos, porque eso no lo dicen en televisión, decía Amagi molesta. Señorita Kawakase, tenemos entendido que usted no cuidó la escuela que se le encargó como la guardiana, algo que tenga que decir en su defensa. Yo no tengo la culpa de esto, yo solo fui a buscar los archivos que me pidió mi casa al Palacio de Nagato. Una completa negligencia por parte del Imperio Sakura. Por lo que vemos, señorita Yorktown, ¿hay algún plan de volver a reconstruir la Escuela de la Paz otra vez? Bueno, la verdad es que, dejemos que la misma Shirauni se los diga ella misma. ¿Que si voy a donar el material para la reconstrucción de la escuela? Por supuesto que no. Olvidaron que me tuvieron amarrada en un poste por un día completo. Si quieren materiales van a tener que comprarlo. ¿Entendieron? O sea que planea que todos paguemos la reparación de algo que no nos compete como isla. Bueno, efectivamente Shigino, ya que como la escuela es un monumento a la paz, pues, les sugerimos que todos apoyen en este proyecto. Son falacias, ¿en serio van a decir que vamos a tener que dar dinero para la reconstrucción? Bueno, sí hay que hacer donativos, pero no es mucho. Solo déjeme buscar en mis archivos. Bueno, según los cálculos para la reconstrucción trascienden a los 10 millones de gemas. 10 millones de gemas que nos creen millonarios o que, los únicos que pueden pagar esa cantidad son Otonashi, la gata del mercado y la coneja tacaña de Shirauni, porque ellos no lo pagan. Todos vivimos en esta isla y aunque sí sea una cantidad enorme de dinero, se hicieron un dividendo y entre las cuentas a cada individuo le tocaría pagar. Yorktown se quedó en seco al ver la cantidad exacta. Digamos de cuánto va a ser el golpe, no queremos más sorpresas. Bueno, sería un total de 11.000 gemas aproximadamente. Cuando Yorktown dijo la noticia, el escenario se volvió un caos. Hasta que Bismarck, quien estaba entre los presentes, tuvo que detener el disturbio. Basta, tranquilícense por favor. Si sabemos que es una cantidad algo grande para algunas o la mayoría, pero trataremos de resolver esto para que la carga sea mucho más ligera para todas. Hasta el momento es todo lo que tenemos que decir. En unos días diremos qué plan se llevó a cabo. Las independientes de las oficinas fiscales les van a entregar una carta de cuánto les va a tocar pagar a cada una de manera más equitativa posible según su estado socioeconómico, y también daremos más detalles sobre qué haremos para que los niños vuelvan a recibir su educación básica. Sin más, hasta aquí se terminan las entrevistas. Tras esto el televisor se ve como entra un caos tras la falta de respuesta de las líderes, por lo que decidí pagar el televisor. Bueno, tal parece que echarle la culpa a los videojuegos también aplica en este mundo por lo que veo. Eso no tiene nada que ver, para mí que las investigadoras no hicieron su trabajo, porque claramente no fue por eso que decidimos hacer la revuelta, decía Akaji. Si lo sabemos, a mí también se me hace extraño esos datos, y por lo que veo a muchos no les gustó que vamos a tener que pagar para que se vuelva a reconstruir la escuela. No sé si su majestad pueda eliminar los aranceles y los impuestos excesivos en la isla, quizás así la carga sea más ligera, decía Belfast. Oye, y hablando de eso, ¿cómo está la reina? Me enteré que fue golpeada por Harbin, decía Akago. Por el momento en tratamiento médico, estará bien aunque eso signifique que deba estar en sillas de ruedas por un tiempo. Decía Belfast pensando, Otonashi me daría la tarde libre por esta ocasión. Quiero ir al hospital a hablar con la reina un poco. Puedes ir, al igual yo también tengo que salir a buscar a Sara y a Bremerton para el pago. Tú de preferencia te quedarás aquí en casa, yo les diré a Gangut y a Chapayev que hagan ese trabajo, y darles unas indicaciones específicas, decía Graf. Bueno, en ese caso voy a... Bueno, veré qué puedo hacer hoy en casa. Mientras tanto, en las oficinas principales las líderes estaban igual en duda por las investigaciones. En serio, Yorktown, los videojuegos fue la razón por la cual los niños tuvieron esa rabieta, decía Bismarck. Pues fue la investigación que me dieron a mí, yo solo leo lo que viene impreso en el papel y doy los vídeos de las entrevistas y ya. Yo no le tomaría importancia a eso realmente. Lo preocupante es que muchos están enojados en saber la cantidad que van a tener que pagar mensualmente, decía Jackson. Nadie va a pagar eso en realidad. Les diré a las oficinas fiscales que hagan bien el análisis y que cada quien pueda pagar lo que pueda, porque al igual yo tampoco pienso pagar más de 10.000 cada mes, replicó Bismarck. La mayor parte del pago le va a caer a la familia de Otonashi y eso lo saben.
Sí, pero él gana dinero en cierta medida por la compra de materiales de Shirauni, así que sería un ganar y ganar para él, o al menos claro que quieras intentar de lo que dije ayer en la noche. No voy a sabotearlo de esa manera, no soy esa clase de persona, estoy cansada, me iré a casa a tomar o yo qué sé, decía Yorktown retirándose. Horas más tarde, Akashi Shirauni estaba en la casa dando los análisis de las cuentas del negocio. Aunque los daños a la escuela hayan escalado de manera momentáneamente enorme, tenemos los fondos suficientes para hacer los pagos, sin mencionar que al comprar los equipos necesarios estaríamos teniendo una ganancia rentable del 4% para cada uno. Lo que sí se me hace raro es que en una parte de nuestra contabilidad hay un gran número en color rojo. ¿Alguien sabe qué fue lo que se hizo con ese dinero?, decía Shirauni. Eso se debe a un préstamo que supuestamente les hice yo a Sarah y a Bremerton, o al menos eso es lo que dicen ellas, respondí. ¿En serio les prestaste esa cantidad de dinero Otonashi y en especial a esas dos? Vaya lío en que te metiste, y tú Akashi ¿por qué no interveniste en cancelar esa operación?, replicó Shirauni. ¿En serio crees que sería capaz de soltar esa cantidad? Yo tampoco sabía de la existencia de ese movimiento. Algunas cosas se me hacen aparecido muy extrañas, el supuesto préstamo y que a Otonashi lo golpearon, aunque tú dices que eso nunca pasó, ¿o sí?, decía Akashi. Claro que no pasó, ya les había dicho anteriormente, estaba con Gangut y Chapayev todo el día. Eso es raro, y bueno, ya que hablamos de cosas raras, últimamente en el almacén se han desaparecido varios artículos en la bodega de maneras aleatorias, tengo la sospecha que hay un ladrón en la isla, decía Shirauni. ¿Un ladrón y por qué no has puesto tu denuncia o mínimo habernos avisado?, decía Akashi. Yo pensaba que era mi imaginación, pero no, cada cierto tiempo desaparecen cosas del almacén, y no son cosas que encuentran a la primera, no, aquí roban cosas específicas, como si alguien supiera lo que está haciendo, decía Shirauni. Perdonen que los interrumpa, pero les traje bocadillos, y Otoashi, amo, jejeje amorcito, a ti te hice un pastelito para ti, ay me habló Vestal y me pidió que te diera este medicamento, es lo nuevo que te tienes que tomar cada vez que tengas sed, decía Graf. Qué amable de tu parte Graf, dame un besito. Pero Graf se aparta rápidamente, bueno perdona que te lo rechace, pero tengo un grano en mi cara y, no quiero que lo beses sabes jejeje, bueno yo tengo que salir, regreso en un momento. Oye Graf, ¿les diste las instrucciones a Gangut y a Chapayev sobre los pagos de Sarah y Bremerton? Ah no puede, se me adelantó a Kaji y bueno ya no puede, pero no te preocupes todo saldrá bien, bueno te dejo solo, decía Graf reirándose. Luego que Graf estuviera lejos de la casa cambió su apariencia a su verdadera forma. Maldita sea, esa enana ya se dio cuenta que estamos robando cosas del almacén, voy a tener que avisarle a Observer, y apresurar el plan rápido. En otra parte de la isla Gangut estaba caminando felizmente por el encargo que le había dicho a Kaji anteriormente. Escúchanme bien, vayan tras esas tipas a cobrarles el dinero y más les vale que les dé el pago, sin excusas y si todo sale con un pero de algo, les doy autorización que se la cobren a base de golpes, ¿entendieron? Sin duda alguna tener este trabajo del guardaespaldas de Otonashi es sin dudas divertido, solo me encargo de tirar la flojera en entrenarlo y ahora soy oficialmente la cobradora de piso y todavía me pagan por golpear a sus deudoras, esto es mucho mejor que estar en la policía antidisturbios, decía Gangut feliz. Pero Gangut estaba recorriendo la isla buscando a Sarah para cobrarle el préstamo. Finalmente la encuentra, y con una voz de autoridad grita. Oye Sarah, ¿cómo estás? Mira nada más en dónde te puede encontrarte. Gangut, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que debes de cuidar a Otonashi?, decía Sarah en duda. Sí, pero él no está en la vía pública en este momento así que no tengo por qué cuidarlo, y además vengo por parte de él para allá sabes, decía con una sonrisa. Ejejej, no entiendo lo que dices, ¿puedes ser más específico?, decía Sarah. Muy bien, ¿dónde está el dinero? El dinero, jejeje, bueno, no sé a qué te refieras con el dinero, decía Sarah. No intentes hacerte la tonta aquí, yo no caigo en esos juegos. Vengo por el dinero, el cash, la plata, el billullo, la felicidad en papel, tú sabes. Así que dime, ¿dónde está el dinero? Bueno, no tengo el dinero en este momento, pero ¿podrían decirle a Otonashi si se lo puedo dar en otro día? Ah, así que tratas de decir que no quieres pagar, ¿verdad? Bueno, no me sorprende, pero sabes, Sarah, yo tengo órdenes específicas para esta ocasión y tú, me la dejaste bien fácil, así que perdona, esto no es nada personal. Dios. ¿Qué, zorra? ¡Basta, para allá ya! ¡Ay! Tras la pelea Sarah corría y esquivaba los golpes de Gangut, ocasionando un alboroto en la vía pública, haciendo que varias Kansen interfieran. ¿Qué carajos creen que están haciendo?, decía Jackson. Perdóneme pero solo, le estoy cobrando un dinero que la señorita no quiere pagar, replicó Gangut. Ya les dije que no tengo el dinero aquí, se los doy mañana sin falta, decía Sarah.
que mañana ni que nada, me dieron órdenes de que si no pagas hoy, te lo cobraría a golpes, háganse a un lado y déjenme hacer mi trabajo. Aquí no es lugar para que hagan sus disturbios, y tu señorita Sara, sé perfectamente que debes un dinero, así que cumple tu labor y paga lo que debes por favor, decía Jackson con firmeza. Bien, está bien, pagaré, pero por favor no me golpes en la cara, ¿quieres?, decía dándole el dinero a Gangut. No que no tenías, para la otra no te salvaras de mi mocosa, decía Gangut retirándose hacia la casa de su jefe. Minutos después se encuentra con su compañera viniendo desde el otro lado. Hola Chapayev, ¿cómo te fue con Bremerton? Me fue de maravilla, la tipa decía que si se lo podría pagar mañana y bueno, hice lo que tenía que hacer, le di fuertes golpes y me dio la parte del dinero, ¿y a ti cómo te fue?, decía Chapayev. Qué curioso, a mí también me pasó lo mismo, solo que no me dejaron golpear a esa carita de porcelana de esa mujer, decía Gangut. ¿Y eso por qué? Digamos que los del mercado interfieron y Jackson la obligó a que me diera el dinero, y la niñita de mala gana me pagó, pero me dejó con la mano con ansiedad de querer golpear algo, para la otra le voy a caer en su casa para ver quién la defiende, decía Gangut. Bueno, es una lástima, vamos a dejarle el dinero al jefe, seguro ya nos está esperando, decía Chapayev. Mientras en el hospital, Belfast y Formidable se habían puesto de acuerdo para ir a visitar a su reina en el hospital, cuando entran ven una parte del hospital destruida. ¿Qué pasó aquí?, decía Formidable. Durante el ataque de la escuela, uno de los fragmentos llegó volando hasta acá y bueno, digamos que hubo heridos en el proceso y, ay bueno, véanlo por ustedes mismos, decía Vestal llevando a las chicas a otra habitación donde estaba la reina Elizabeth y Warpite junto con otros pacientes malheridos. ¿Cómo está la reina?, decía Belfast. La reina está con signos vitales estables, recibió un fuerte golpe en su espalda, por lo que va a tener que permanecer en sillas de ruedas por unas semanas o quizás 2 o 3 meses, pero en el caso de Warspite ya está mucho más delicada, decía Vestal señalando a Warspite completamente vendada. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo de no verlas? Jejeje. Warspite, ¿cómo te sientes? Te ves muy, bueno. Si lo sé gordita, me veo del asco con tanto vendaje, pero no se compara con los golpes de Harbin. ¿Puedes dejarme de decirme gorda por favor? Sí, lo lamento, solo estoy tratando de llevar mi dolor con un poco de humor, pero ¿qué las trae por aquí? ¿Saben algo de la reina o de la escuela? Supe que la destruyeron por supuestamente los videojuegos, ¿no? Qué raro, jejejeje. Últimamente ha estado delirando, no le tomen mucha importancia en lo que dice, solo es su cerebro en tratar de acomodar sus ideas después de tanto golpe, decía Hermione entrando a la sala con la reina en silla de ruedas. Hermione, su majestad, como esta, es la primera vez que la veo tan saludable, decía Belfast. Mejor di que es la primera vez que me ves en silla de ruedas, obviamente no me siento bien en todos los aspectos, desde que supe que alguien haya vendido las Islas Malvinas, en saber que nadie ha conquistado mi testamento, de ser golpeada por las del Imperio Dragón, muchas humillaciones han pasado, ya no tengo cabeza para pensar. Bueno, eso sin mencionar que Hermione le llamo idiota en la fiesta de Autonasi, decía Belfast. Tras esto la reina se queda impactada, ¿cómo que me llamaste que era un idiota, Hermione? Yo no le diría eso a su majestad, y más que nada, ¿cómo es eso de la fiesta de Autonasi? Yo no he salido del hospital desde hace tiempo luego que la reina está aquí, no sé de qué está hablando Belfast, decía Hermione dudosa y nerviosa. Qué extraño, hace unas semanas, fuiste a la casa de Autonasi a una fiesta de magia, a darle un medicamento y te pregunté por la reina y le dijiste idiota, sin mencionar que caminabas de manera algo extraña. Eso sí es raro. Como te dije, yo no he salido del hospital desde hace tiempo, Belfast, y además, ¿cómo es eso del medicamento? Ya es la segunda vez que alguien me dice que le he dado medicamento a Autonasi, cuando yo no tengo la facultad de recetar medicamentos a los pacientes. O ya veo, entonces mis sospechas eran ciertas o al menos extrañas, decía Belfast. ¿Extrañas a qué te refieres, Belfast? ¿Sabes algo que nosotras no? Lo sé, tu mirada te delata, decía Formidable. Belfast solo permaneció en silencio durante un tiempo, hasta que la reina le dijo con firmeza. Señorita Belfast, ocurre algo, sea lo que sea que está pensando o sospechando, dígamelo ahora mismo. Perdóname su majestad, me deje llevar por mis pensamientos, pero, la verdad sí tengo sospechas de algunas cosas que han estado pasando en la isla. Últimamente Autonasi desde que he estado con él en su casa. ¿En su casa? No me digas que finalmente vas a poder llenar mi testamento, Belfast. Sabía que haber salido de la isla durante estos 2 meses haya valido la pena, finalmente escucho una buena noticia. ¿Cómo que no estuvo en la isla durante 2 meses? Usted estaba aquí todo el tiempo, ¿no lo recuerda? Decía Formidable.
Claro que nosotras nunca estuvimos en la isla, no la pasamos de vacaciones su majestad y yo, en el paraíso de nuestras Islas Malvinas, fue tan relajante y placentero, jejejejejeje, hasta que los humanos de ahí conecharon diciendo que sus islas eran suyas ahora enseñándonos un sello de la reina, y cuando llegamos, jajajaja. Solo recuerdo los golpes de la mujer y jejejejeje, todo se fue al caño y ahora jejejejeje. Perdóneme señorita Warpit, tengo que mandarla a dormir en su otra habitación, decía Hermione transportando a Warpit fuera de la habitación. Pobre Warpit, pero bueno, si supuestamente ustedes no estuvieron en la isla, entonces ¿quién era? No me digan que hay alguien haciéndose pasar por mí, quien sea que sea haciéndose pasar por mí las pagará muy pero muy caro, pero eso lo dejaré para después, más importante aún, cuéntame Belfast. Ya lo hiciste con Otonasi, estás embarazada, dime que sí, porfis dime, para yo tener algo con que defenderme de esa enana orejona, decía la reina emocionada. No su majestad, solo soy una niñera y la de limpieza de la casa de Otonasi, no soy la mujer. Pues deberías, y tú también formidable, también supe que saliste con él y nada. Pero su majestad, no entiende lo que está pasando, hay alguien en la isla que se está haciéndose pasar por usted, y posiblemente por varias personas y todo tiene sentido. La venta de las Islas Malvinas, el invento de los impuestos, los aranceles, las divisiones de rutas en la isla, el fraude del préstamo de Otonasi, también posiblemente el encarcelamiento de Tripitz por haber golpeado a Otonasi, porque Otonasi y sus guardaespaldas dijeron que nada de eso ocurrió, también el comportamiento de Hermione en la casa de Otonasi con los medicamentos. Entonces ¿estás diciendo que hay un impostor entre nosotros? Jejeje, disculpen, se me olvidó bajar el volumen a mi teléfono, jejeje, decía Lona Island. Como sea, si eso es real puede que tenga sentido, pero eso se lo dejaremos a los detectives, lo que ya solo me importa es que ustedes dos, ya que están aquí, es que cumplían por favor con mi testamento, no importa si ustedes dos comparten el trono de la facción. Su majestad en serio no le va a prestar atención a esto, decía Belfast. Yo ya no tengo cabeza para tener que lidiar con esto Belfast, me cansé, estoy harta de todo, yo ya no les tengo fe, a las damas de honor, a Wallace, a Lyon, Duque York, a Joor, en especial ella que cuando éramos esclavos de Otonasi en Sangre de Hierro, Otonasi se negó a tomarla sabiendo que ella le ofreció su cuerpo, ni la lujuriosa de Implacable lo ha intentado, las Priority tuve que mandar una a prisión junto con Art Royal, y ni hablar de Illustrious que hizo que metiera en problemas a ese hombre también, mi reputación está ya por el subsuelo, a pesar que le las amenacé en decirle que una maid podría ganarles y darles órdenes, pero por lo que veo no funcionó. Yo me fui de la isla porque ya no aguantaba las humillaciones de Nagato, y ahora con Bismarck. Pensaba que al irme cambiarían de opinión y tomarían acción, pero veo que nada ha cambiado, ahora todos en la isla me odian por algo que ni siquiera hice, yo ya renuncio a ser la reina de la Royal Navy de por vida, dígale a las demás. Su majestad, no tiene que tomarse esto en serio, encontraremos una forma en que recupere su reputación, se lo garantizo, cuente con nosotras. No digas promesas que no puedas cumplir, gorda, decía mientras se acercaba a un teléfono, señorita Vestal, quiero ir al baño. Su majestad, lo sentimos mucho, pero como dice Formidable, confíe, usted saldrá del hospital con su reputación en alto, se lo prometemos. Ya llegue, señorita Elizabeth, es hora de llevarla al baño, decía Vestal llegando a la habitación. Muchas gracias por haberme visitado, manden saludos de mi parte, decía la retirándose del sitio. Mientras las líderes estaban planeando el modo de poder reconstruir la escuela, las Sirens estaban movilizándose para iniciar la siguiente fase. Créeme observar, Shirauni ya sabe que alguien está robando sus mercancías. Si intentan poner cámaras de seguridad o un vigilante se nos hará más difícil construir nuestros mecanismos de defensa, decía Tester. Ya tengo todo construido, solo me falta unas piezas, para poder usar nuestros equipos para volar, pero al tenerlas y empezar a atacar la isla, se nos hará muy difícil si solo estamos nosotras dos, en especial con las Priority. Si de por sí tener encerradas a Souryu y a las investigadoras de la escuela me costó trabajo, ahora con eso se me hará todavía más difícil lidiar con todas las Kansen al mismo tiempo, decía Observer. Espera, ¿como que investigadoras? ¿Qué fue lo que pasó con ellas? No me digas que la noticia que dio Yorktown es falsa, decía Tester el duda.
Cuando los de Parlamento del Norte detuvieron el alboroto, varias investigadoras de Unión Águila empezaron a interrogar a maestros y estudiantes, al igual en examinar las cámaras de seguridad. A pesar de que destruí el disco, encontraron la manera de recuperar los datos, y vieron cuando me hacía pasar por la directora Tripitz. No me podía quedarme con los brazos cruzados, y así que tuve que encerrarlas y darle un reporte falso a Yorktown para que lo diera en el noticiero, decía Observer. Tester se quedó inmóvil por unos segundos al escuchar aquello. Espera, ¿me estás diciendo que secuestraste a las investigadoras de Unión Águila? ¿Estás completamente loca, Observer?, decía Tester alterada. Una cosa era manipular a unas cuantas Kansen o infiltrar la escuela, pero esto ya es otro nivel. Si Yorktown descubre que el reporte es falso, nos van a casar a las dos hasta el fin del océano. Si realmente sospecharan de nosotras, ya tendríamos a Enterprise atravesando esta puerta con sus aviones apuntándonos al rostro. El reporte que recibió Yorktown explica que el desastre de la escuela fue provocado únicamente por los videojuegos y el desorden de los estudiantes, una estrategia vieja pero funcional. Les di exactamente lo que querían escuchar, y en cuanto a las investigadoras, ellas siguen vivas, están justo al lado tuyo encerradas. Y vendadas mientras permanezcan calladas, nadie descubrirá nada. Tester comenzó a caminar nerviosa por el cuarto. Esto se está saliendo de control, primero Tripitz, luego la reina falsa, después la escuela y ahora secuestros. Si una sola Priority descubre nuestra base, estamos acabadas. Observer levantó la mirada lentamente. Precisamente por eso debemos movernos ya. En ese momento activó una pantalla holográfica mostrando distintos puntos marcados sobre la isla. Las tensiones políticas están creciendo, las líderes están peleando entre sí, los estudiantes odian a los maestros, varias están molestas por los impuestos de la reina falsa y ahora tendrán que gastar fortunas para reconstruir la escuela. El caos está funcionando mejor de lo que esperaba. Tester observó el mapa con atención. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? La siguiente fase final es ahora destruir sus defensas. Sin ellas con sus cañones para defenderse no será un obstáculo para nosotras y lo haremos con esto, decía Observer sacando una especie de inhibidor. Ese es un inhibidor del proyecto Meta. ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré entre los restos del cuartel antes de escapar. Sabes que el doctor creó esto por si en caso de que una Kansen lograra derrotar a una Meta, ellas tenían la programación de autodestruirse, entonces si lo activamos en cada barco que hay en los puertos, ellas perderán sus herramientas para defenderse. Tester, observando con atención el artefacto, no pudo sonreír. Veo que lo has planeado bien, jejeje, pero Observer, recuerda que una cosa, cuando estemos destruyendo la isla, tú encárgate de las Kansen, yo tengo un asunto pendiente con Otonasi. Veo que aún sigues con mucho resentimiento hacia él, ¿verdad? Pero oye, si tú no estás haciéndote pasar por sus esposas, ¿por qué no terminas el trabajo de una vez?, decía Observer. Soy de las personas que entre más caliente la comida, más rica y jugosa sabe, y aquí estoy haciendo lo mismo, en darle medicamentos falsos para que le perjudique más en su salud, y además sin mencionar que ese idiota me lanzó un proyectil en la cara y se atrevió a besarme, decía Tester con rabia. Jajaja, eso sí lo recuerdo perfectamente, veía como Otonasi te abrazaba y besaba tus labios, y tú tratando de alejarlo. Si Purifier estuviera aquí apuesto que estaría celosa, decía Observer en risas. Cállate, ese me besó porque tiene la esperanza de que Atago le dé un. En eso Tester recuerda lo que le había dicho Atago cuando se había hecho pasar por las enfermeras. ¿Qué ocurre, Tester? ¿Recordaste algo?, decía Observer. Sí, creo que les voy a hacer una broma de mal gusto a dos tortolos. Observer, encárgate de fabricar todo y en instalar esos dispositivos en los barcos. Yo me encargaré de hacer la vida de cuadros a Otonasi hasta que le dé el golpe final, decía Tester retirándose del lugar. Mientras tanto, en otra zona de la instalación, varias figuras encerradas golpeaban desesperadamente unas cápsulas de contención. La verdadera Souryu, las investigadoras de Unión Águila. Souryu golpeó el cristal con furia. Cuando descubran de todo esto, ustedes están acabadas. Observer simplemente es limitó a escuchar y respondió. Dudo que alguien las encuentre aquí. Nadie en su sano juicio se atrevería a venir aquí solo para construir algo y hacer la isla más grande. Jejeje, sigan gritando todo lo que quieran, yo tengo trabajo que hacer. Ya habían pasado 2 días desde que Yorktown había dado la noticia de la escuela, un día lluvioso en la iglesia de la isla. El lugar estaba prácticamente vacío. Solo el sonido de las velas consumiéndose lentamente acompañaba el ambiente silencioso y pesado del recinto. Dentro del confesionario, una figura permanecía sentada en silencio. Hace mucho que no venía aquí, murmuró Yorktown con cansancio.
Del otro lado de la rejilla de madera, Implacable escuchaba tranquilamente, manteniendo una postura elegante mientras sostenía un pequeño rosario entre sus dedos. Adelante, hija mía. Confiesa todos tus pecados. Hubo unos segundos de silencio. Luego Yorktown apoyó la frente contra la madera del confesionario. La isla se está cayendo a pedazos. Implacable no respondió. Simplemente escuchó. Las facciones discuten entre sí. La escuela fue destruida. Las líderes ya no confían unas en otras. Y lo peor es que siento que esto apenas empieza. Su voz sonaba agotada, como alguien que llevaba demasiado tiempo soportando presión. Todos esperan que yo mantenga la calma, que sea profesional, que actúe como una líder responsable de Unión Águila, pero sinceramente estoy cansada. Y para empeorar las cosas, sigo pensando en él. Otonashi, ¿qué hay con ese hombre? ¿Algo que quieras confesar? Yorktown soltó una risa pequeña y triste. Sí, ese hombre. Por primera vez en toda la conversación, Yorktown mostró una sonrisa genuina, pero desapareció rápido. La verdad, estoy un poco atraída hacia él, sé perfectamente que nunca podré estar con él realmente, tiene una familia y aunque una parte de mí quisiera algo más no puedo, y no puedo porque no después de todo lo que le hicieron los de mi facción, sin mencionar que soy la hermana de Enterprise, no sería bienvenida en el círculo familiar. Implacable permaneció en silencio. Y honestamente, tampoco quiero destruir lo que él ya construyó, y si te soy sincera nuestra facción pasa por algo similar, pero son cosas que tenemos que dejar atrás. Yorktown bajó la mirada. Lo que pasó entre nosotros, simplemente pasó, no podría dejar pasar la oportunidad, en satisfacer mis deseos, compartir mi calor corporal, mis fluidos, mi placer con él. No voy a mentir y decir que no significó nada porque sí significó demasiado incluso, y no me gustaría que su familia se enterara de eso y en especial a Kaji. La respiración de Yorktown tembló apenas. Así que decidí aceptar mi lugar, solo seré una amiga con derechos y ya. Implacable entrecerró los ojos detrás de la rejilla. Eso sonó más doloroso de lo que intenta aparentar, pero si ya tomaste una decisión solo hay que seguir firme con ella. Además recuerda que si son solo amigos con derechos, recuerda que los amigos siempre se apoyan, así que si alguna vez te sientas mal o él igual pueden apoyarse uno al otro. Yorktown rió con tristeza, mientras recuperaba el conocimiento donde se encontraba sentada en la cocina, recargada sobre la mesa del comedor mientras giraba lentamente una botella de cerveza entre sus dedos. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la tenue luz amarilla del techo. Soltó una pequeña risa cansada antes de darle otro trago. «Qué buena idea me diste, Implacable. ¿Quién diría que alguien tan metido en la lujuria también sería bueno en cuestiones santas?», murmuró con ironía. En ese momento, la puerta del comedor se abrió lentamente. «¿Hermana?». Enterprise apareció entrando al comedor con una expresión de preocupación apenas disimulada. Al ver la escena, frunció ligeramente el ceño. «¿Qué haces aquí sola? ¿Te sientes bien? Últimamente te he visto muy decaída. ¿Ocurre algo?». Ay, hermanita, ¿qué cosas dices? Claro que estoy bien, solo estoy aquí sola disfrutando un poco de una cerveza. Yorktown soltó una risa breve, intentando aparentar tranquilidad. Enterprise caminó hasta ella y, sin pedir permiso, apartó suavemente la botella de sus manos. «No, no estás bien, mírate. Estás aquí sola, tomando desde temprano y poniendo esa sonrisa falsa como si todo estuviera perfecto. Te conozco demasiado bien, Yorktown. Estoy bien, hermanita, no necesito nada. Solo quiero relajarme un poco después del día que tuve». Enterprise suspiró lentamente. Sabía perfectamente cuando su hermana estaba mintiendo. «Entonces ven conmigo», dijo finalmente. «Vamos a salir un rato. Comer algo, despejarte. Cualquier cosa es mejor que verte encerrada aquí». Yorktown intentó negarse, pero terminó cediendo con una pequeña mueca resignada. Un rato después, ambas se encontraban sentadas en un pequeño restaurante de la isla. El ambiente era tranquilo. Apenas se escuchaban conversaciones lejanas y el sonido de platos chocando en la cocina. Yorktown permanecía mirando distraídamente el vaso frente a ella. «No había necesidad de invitarme a salir, estaba bien en casa». Enterprise apoyó los brazos sobre la mesa y la miró fijamente. «No estabas bien. Y sigues sin estarlo». Yorktown guardó silencio. «Te conozco perfectamente», continuó Enterprise con voz más suave. «Hay algo que estás ocultando, algo que llevas tiempo reprimiendo. Dime la verdad, ¿es por todo lo que está pasando en la isla?». Yorktown soltó un pequeño suspiro cansado. «Lo de la isla ya está prácticamente resuelto. La señorita Louise y Honolulu ya empezaron a repartir los volantes para las contribuciones de reconstrucción de la escuela. Todas van a tener que cooperar quieran o no, así que ya no me preocupa demasiado». Intentó sonar indiferente, pero Enterprise no cayó en el engaño.
Ya veo, murmuró lentamente antes de entrecerrar los ojos. Entonces, ¿qué hay de Otonasi? La pregunta cayó como un golpe silencioso. Yorktown se quedó inmóvil por unos segundos. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del vaso. ¿Qué hay con ese hombre? ¿Por qué lo mencionas en la conversación? Dijo Yorktown mientras desviaba la mirada hacia un lado, intentando aparentar indiferencia. Pero Enterprise no retrocedió. Porque todas las noches te veo dormida abrazando una almohada y no sé si estés soñando con él o recordando lo que hicieron ustedes dos, dijo con evidente incomodidad. Honestamente me da asco imaginarlo. Yorktown se atragantó ligeramente con su bebida y rápidamente se cubrió la boca, avergonzada. Oh, ese sueño sí, murmuró sonriendo con timidez. Ha sido uno de los recuerdos más bonitos que he tenido. Y no voy a mentir, me gusta recordarlo por las noches. Enterprise apartó la mirada con molestia. No me hables de esas cosas. Todavía no puedo creer que hayas terminado acostándote con él. ¿Qué demonios le ves a ese hombre? Yorktown permaneció callada unos segundos antes de responder con una tranquilidad inesperada. Veo muchas cosas buenas en él. Es amable, trabajador, sacrificado, incluso después de todo lo que sufrió sigue ayudando a los demás. Respeta los límites de quienes lo rodean, arriesga su vida por las personas que ama y jamás guarda rencor por mucho tiempo. Luego levantó lentamente la mirada hacia su hermana. No entiendo por qué lo sigues odiando tanto, sabiendo todo lo que tú le hiciste y aún así él nunca te ha odiado de verdad. Enterprise soltó una pequeña risa seca. ¿No odiarme? Claro, ya olvidaste que me encerró en el Imperio Sakura y prácticamente cobró su venganza. Yorktown dio otro trago antes de responder con total calma. Bueno, siendo sincera, te lo merecías. La expresión de Enterprise se endureció inmediatamente. Lo que no quiero, continuó con un tono más serio, es que sigas involucrándote con él. Por favor, hermana, olvídalo. Desde que descubrí lo de ustedes no puedo sacarme esas imágenes de la cabeza. Yorktown apoyó el codo sobre la mesa y sonrió con una picardía casi provocadora. Tú no eres quien para decirme con quién puedo estar. Además, si tanto asco te da, entonces con más razón voy a seguir viéndolo cuando quiera. Se inclinó ligeramente hacia adelante, disfrutando la reacción de su hermana. Es más, algún día vas a llegar a casa y nos vas a encontrar a él y a mí besándonos en tu propia cama solo para que cada vez que duermas ahí recuerdes que estuvimos juntos. Enterprise se quedó inmóvil mirándola con una mezcla de horror y repulsión. Mientras tanto, Yorktown simplemente soltó una pequeña risa divertida antes de beber otro sorbo de cerveza, claramente disfrutando haberla provocado. Mientras tanto, en la sala de la casa estaba completamente llena. Sobre la mesa principal se encontraban documentos, cálculos de daños y varias carpetas pertenecientes al departamento de tesorería de la isla. Louise acomodaba unos papeles mientras Honolulu permanecía de brazos cruzados revisando una tabla de gastos. El ambiente ya era pesado incluso antes de que terminaran de explicar las cifras. ¿Cómo que nos va a tocar pagar 75.000 gemas cada mes? Reclamó Atago golpeando la mesa con molestia. Louise mantuvo la compostura y respondió con calma profesional. La fortuna de esta familia supera ampliamente el costo promedio de reconstrucción asignado. Técnicamente ustedes podrían cubrir el 100% de los daños de la escuela sin problemas, pero como se acordó entre facciones, los gastos serán divididos de forma equitativa hasta completar la reconstrucción. Apenas terminó de hablar, Akashi reaccionó indignada. ¡No! No me van a obligar a pagar semejante cantidad. Prefiero 1000 veces que esos mocosos crezcan analfabetas antes de sacar dinero de mi bolsillo. Una vena comenzó a marcarse en su frente mientras enseñaba los dientes con una expresión casi salvaje. El silencio invadió la habitación por unos segundos. Incluso algunas presentes se recorrieron ligeramente de sus asientos al ver el nivel de rabia de Akashi cuando el dinero estaba involucrado. Honolulu suspiró cansadamente. Pues aunque no quieras pagar, debes hacerlo. De lo contrario tendré que levantarte una multa por incumplimiento fiscal y eso también va para ti, Shiranui. Shiranui levantó lentamente la mirada, claramente molesta. Primero me roban mercancía del almacén y ahora también tengo que pagar una escuela que ni siquiera destruí. Vaya sistema tan miserable. Akashi frunció el ceño inmediatamente al escuchar eso. ¿Espera robar? ¿Cómo que han estado robando en la tienda? Otonasi, ¿qué significa eso? Yo me llevé una mano al rostro y suspiré agotado. Gracias por mencionarlo, Shiranui, ya me hiciste cargar todavía más estrés del que ya tenía. Atago giró rápidamente hacia mí. ¿Desde cuándo pasa eso? Desde hace semanas, respondí cansadamente. Han desaparecido materiales, herramientas, piezas metálicas, incluso algunos equipos eléctricos.
Shiranui pensó al principio que eran errores de inventario, pero ya confirmó que alguien está entrando a los almacenes. Shiranui asintió con molestia. Y no son robos pequeños precisamente. Quien sea que lo haga sabe exactamente qué llevarse. Aquellas palabras hicieron que varias presentes intercambiaran miradas incómodas. Porque después de lo ocurrido con la escuela aquello ya no parecía una simple coincidencia. Louis decidió cortar la conversación antes de que el ambiente empeorara más. Bueno, eso sería todo por ahora. La próxima semana se realizará el primer pago oficial para la reconstrucción. Honolulu tomó las carpetas y añadió: y por favor, intenten no destruir otra institución pública mientras tanto. Tras decir eso, ambas se retiraron de la casa dejando detrás una atmósfera pesada y llena de tensión. Akashi fue la primera en romper el silencio. 75.000 gemas, voy a morir.